Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy voy a tratar de explicaros cómo funcionan los nuevos misiles que han traído al juego, los Fox 3, y en concreto cómo yo los uso y cómo les estoy sacando el mayor partido. Para ello, este vídeo consta de dos partes. La primera, una partida con el F-16 en el que impacto todos los misiles. Y luego una segunda parte en la que, usando el modo repetición, os enseño más concretamente cómo funcionan estos misiles. Pero lo primero de todo, recordaros que si os gusta mi contenido y os entretiene, no olvidéis suscribiros y seguirme en todas las redes sociales. Y también recordaros que tenemos Discord, dejo abajo en la descripción el enlace. En él nos ayudamos entre nosotros, nos preguntamos dudas y también solemos quedar para jugar. Y también os avisará de cuando suba nuevo vídeo y haga directo. Dicho esto y continuando con el vídeo, estas partidas están grabadas en el Dev Server, un servidor de prueba que tiene War Thunder para testear su nuevo contenido antes de sacarlo en el servidor oficial. Y esta vez trajeron e implementaron los nuevos misiles Fox 3, unos misiles que se consideran de radar activo, lo que quiere decir que no necesitan de que el avión mantenga bloqueado al objetivo, sino que el propio misil tiene un radar que es capaz de seguir al objetivo por sí solo. Sabiendo esto, lo que a mí me está funcionando es al comienzo de las partidas ganar altura e intentar ser el primero. Y trato de lanzar un par de misiles Fox 3 a los objetivos que están volando más alto y más cercano a mí. Y los suelo lanzar sobre una distancia de 40 kilómetros. Si lo lanzas de más lejos, al tratarse de misiles de medio alcance, no suelen impactar. Son bastante fácil esquivables, pues pierden la mayor parte de la energía. Y lanzándolos sobre esta distancia, la verdad es que me funcionan. Luego procedo a hacer notching. Intento hacer que si ellos me han lanzado algún misil, pierda el lock, tirando contramedidas. Y trato de hacer giros a la vez que realizo un picado para que si me lanzan algún misil pierda por completo su energía y no llegue nunca a impactarme. Al tratarse de Fox 3 que no necesitas mantener el lock, el notching lo hago muy agresivo y juego súper defensivo. Y a partir de entonces la partida la juego rasante al suelo. Porque, como ya sabéis, los misiles guiados por radar se confunden muchísimo cuando tu avión va rasante al suelo. Se confunden con las ondas rebotadas por el propio suelo. A partir de aquí, las partidas solo levanto el morro para disparar misiles a objetivos que están por encima mío. Y al tratarse de este tipo de misil, incluso no mantengo el lock y vuelvo inmediatamente al suelo, para así evitar que algún misil me impacte. Aquí podéis ver que al ir volando raso, el misil no me va a impactar, un misil que me lanzan. De esta forma, tú vas a garantizar tu supervivencia, a la vez que vas a tener oportunidades de realizar numerosas kills. Como siempre os digo, siempre priorizamos la supervivencia porque las oportunidades de realizar bajas irán llegando. Cuando no llegan es cuando mueres por hacer las cosas mal, así que siempre priorizamos la supervivencia. Como habéis visto, impactamos los 4 misiles AIM-120. Los 4 misiles que son Fox 3, siguiendo la estrategia que os comentaba. Estos misiles se pueden usar casi como los guiados por calor, pues tienen una tolerancia a las fuerzas G de 40 Gs, lo que quiere decir que doblan muchísimo, así que la única diferencia sería que primero tendrías que bloquear al objetivo con el radar. Y ahora pasamos a esta segunda parte del vídeo, donde voy a tratar de enseñaros de forma gráfica, gracias a esta herramienta, en cómo estos misiles funcionan realmente. Como veis, al tratarse de misiles con radar activo incorporado,
nosotros podemos usar el modo de radar TWS en el que no necesitas fijar a un objetivo. Y así el enemigo no es consciente de que ha sido bloqueado y no saben si les está llegando un misil Fox 3 o no le está llegando. En teoría, estos misiles funcionarían mejor si mantienes el lock, ya sea un lock débil como el del TWS o un lock fuerte como el de cualquier otro modo del radar. Esto ayudaría a los misiles a guiarse de una mejor forma, pero en este caso, como nosotros queremos una mayor supervivencia, hacemos notching y perdemos el lock que proporciona nuestro propio avión y dejamos que simplemente los misiles se guíen por su propio radar interno. Como veis, aquí en imagen solo están guiados por su propio radar. Mi radar no está iluminando al enemigo, solamente ilumina el propio radar que lleva incorporado el propio misil. Y ahora próximamente en la siguiente kill veréis la diferencia entre mantener nuestro propio radar bloqueando al enemigo, iluminando al enemigo, y la diferencia con estas dos primeras kills en la que solamente el radar sigue al objetivo. Como os decía, lanzando estos misiles de esta forma en torno a unos 40 kilómetros, a mí me están funcionando, suelen impactar y además me proporcionan tiempo para yo escapar de los posibles misiles que ellos me lancen. Y recordar también que es muy importante tener una ventaja en cuanto a altitud y en cuanto a velocidad para este tipo de lanzamiento. Aquí, como os comentaba, mantengo mi radar bloqueado y como veis, tanto mi radar como el del misil están iluminando al enemigo. En teoría, de esta forma, los Fox 3 deberían ser capaces de traquear al enemigo mejor que si nosotros dejáramos de bloquear al enemigo con el radar propio interno del avión. Aquí podéis ver que volando bajo, los misiles se confunden con las propias ondas reflejadas del suelo. Así que la forma defensiva que hay actualmente más apropiada para evitar este tipo de misil es volar lo más bajo y pegado al suelo posible. En esta kill también mantengo fijado con el radar propio del avión y de esta forma, por mucho que lancen bengalas, suele ser kill. Como habéis visto, una partida en la que impacto los 4 misiles que carga el F-16, los 4 misiles Fox 3. 2 misiles lanzados en combate más allá del alcance visual y 2 misiles lanzados volando raso desde el suelo y levantando el morro en el último momento. Creo que es la mejor estrategia para lanzar este tipo de misiles, así que dejo en vuestras manos que experimentéis con ellos y pronto se vendrá al servidor oficial. Me despido de vosotros, espero que os haya gustado. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo o por nuestro servidor de Discord. Un saludo, hasta la próxima.